Muy bien. Doctrinas humorales, concepciones fisionómicas. Volvemos a repetir, doctrinas humorales que se refieren a los humores, que son los líquidos del cuerpo, que tienen que ver obviamente con el estado de ánimo, de ahí la relación con la palabra humor, ¿no? Como estado de ánimo. Y concepciones fisionómicas, esas ideas que decían que de acuerdo a la forma del cuerpo o la cara del individuo es la personalidad de ese sujeto. Veamos. Orígenes de la teoría de Hipócrates. Todo viene de este jónico, Empedocles, ¿no es cierto?, que decía que todo el universo se explica a través de cuatro elementos básicos, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y lo relacionaba con algún dios de esa época, porque no era que ellos renegaban de la religión, ¿no?, o de creencias, digamos, espirituales, etcétera, sino que buscaban explicar el mundo fenoménico, es decir, el universo, la naturaleza, a través de sus elementos naturales, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. ¿Sí? Entonces viene la propuesta de Hipócrates, ¿no?, que el aire, el elemento aire, tiene que ver con el humor llamado sangre y que deviene en el temperamento sanguíneo, ¿no? La tierra, que es fría y seca, con el humor de la bilis negra, que deviene en el temperamento melancólico, el fuego cálido y seco con la bilis amarilla, que da el temperamento de personalidad colérico, y el agua, que es frío y húmedo, tiene que ver con la flema, y que da el temperamento flemático. Características de la escuela de Hipócrates. Fue un nuevo paradigma en su época porque Hipócrates rompe, digamos, con el pensamiento mágico, ¿m?, y empieza a entrar a un pensamiento mucho más científico, acorde a los conocimientos de la época también, ¿qué pretendemos, no? Bien, como característica importante, entonces, desvinculación consciente de las prácticas religiosas y de la magia, cualificación de la medicina como una técnica, como un arte, una técnica, una protociencia, es decir, la medicina era ya una arte aparte, ¿sí?, una disciplina de conocimiento. La influencia jónica, ¿no es cierto? Es decir, que, por ejemplo, anterior a Sócrates, la llamada filosofía presocrática, que se concreta en la observación de los síntomas físicos corporales. Y que la medicina hipocrática está fundada en una cosmovisión racional de las últimas causas del acontecer humano. ¿Qué quiere decir? Que si una persona se levanta a las 3 de la mañana, así, media descalza, y sale afuera, ¿no?, por alguna razón, y le hace frío, se resfría, ¿sí? Entonces, no es que Zeus lo castigó, ¿no es cierto? No, es que si vos te expones al frío, te resfrías. ¿Entienden? Esas eran las últimas causas del acontecer humano. Ya dejar de lado explicaciones mágicas o religiosas, ¿sí?, sino ingresar a una cosa mucho más científica. Bien, veamos la teoría de los humores de Hipócrates, ya lo hemos explicado, ¿no? Elemento tiene que ver con algún líquido del cuerpo humano, y que fue desarrollado y completado por otros filósofos como Platón, que asociaba los humores con el comportamiento del hombre, también Aristóteles, discípulo de Platón, que pensaba que los estados del alma tenían un origen físico en relación, por ejemplo, con la sangre. Claudio Galeno, de Pérgamo, ¿sí?, desarrolló y contribuyó al apogeo, digamos, de las teorías de Hipócrates, ¿no? O sea, lo llevó a su máxima expresión en los tiempos antiguos, ¿m?, y lo relaciona con el temperamento del hombre. Ve que la palabra misma temperamento deriva de temperamentum, que significa mezcla correcta, ¿no? Expresión que da idea o que deriva de que la equilibrada disposición de los líquidos y humores que conforman el cuerpo dan el tipo de personalidad e incluso también la salud. Así tenemos que el temperamento sanguíneo, por ejemplo, son gente vivaz, alegres, fiesteros, tipos muy rápidos, sí, muy extrovertidos, que les gusta estar con la gente. El temperamento colérico, como su palabra lo dice, no, monto en cólera, ¿sí?, un sistema nervioso rápido pero desequilibrado, muy activo en sus decisiones, que trata de ser independiente y es más o menos extrovertido. Es extrovertido, sí, bastante extrovertido, y no se guarda, ¿no?, sus desequilibrios emocionales. El temperamento melancólico es un sistema nervioso más bien débil, con alta sensibilidad, muy emocional,
¿sí? Un temperamento muy rico y que suele tener un nivel de inteligencia más alto que los demás temperamentos, se dice. Bueno. Y el temperamento flemático, sujeto con un sistema nervioso lento, equilibrado, tranquilo, así como les decía yo en clases, ¿no? Como tipo Johnny English, que sería la expresión, ¿no? En ese personaje cómico de lo que sería un temperamento flemático, ¿no? Oh, sí, mi lord. Bien, hablemos un poco de Galeno de Pérgamo, que ya lo hemos mencionado, nace en el 129 después de Cristo en Pérgamo, estudió medicina durante 12 años, ¿sí? Y comenzando a la edad de 16 años, y a los 21 años ya se había escrito 6 tratados médicos y empezado a practicar su especialidad, la vivisección de animales. Entonces, Galeno de Pérgamo, un genio, porque ya a los 21 años, en esa época, se había escrito 6 tratados médicos, ¿no? Entonces, yo creo que esto deberíamos reflexionar, ¿no? A muchos les cuesta a veces hacer un resumen de un texto, y este señor ya a los 21 años había hecho 6 tratados médicos. Bien, empleó sus conocimientos diseccionando animales, sobre todo macacos, porque eran muy similares a los seres humanos. Identificó los 7 pares de nervios que tienen su origen en el cráneo, en el cerebro, perdón. Demostró que en las arterias había sangre, no aire como se había supuesto durante 400 años. Y es un científico, ¿sí? Porque basa sus conocimientos en la observación y la experimentación. Pasan los siglos y la teoría de los humores es retomada por Wundt, que dice que a finales del siglo XIX retoma esto con 2 ejes, ¿sí? Con 2 ejes, no, 2 dimensiones, uno el emocional, no emocional, y el estable, inestable, ¿sí? En, en la dimensión estable emocional encontramos el melancólico. Si la persona es más bien emocional e inestable, colérico. Si es estable y no emocional, flemático. Y si es inestable y no emocional, un sujeto sanguíneo. ¿Sí? Bien, esa es la clasificación. La toman Eysen y Pavlov. ¿Mm? Entonces, la tipología de Hipócrates, hasta cierto punto, ha perdido vigencia como tal, ¿no? Y tal como fue planteada en esa época, pero históricamente ha sido retomada por filósofos y estudiosos como Kant, Herbert Ribot, Ebbinghaus, Bohm, Pavlov, y que Eysen, por ejemplo, lo retoma, ¿no? Como las dimensiones neuroticismo y extraversión. ¿Sí? Entonces, y que dan diferentes tipos de personalidad, con las mismas características, ¿no? En introvertido e inestable tenemos el melancólico, entre inestable y extrovertido el colérico, entre estable y extrovertido el sanguíneo, y entre introvertido y estable el flemático. ¿Sí? Entonces, esa es la, digamos, clasificación de este señor. Bien, Pavlov también utiliza esas etiquetas tipológicas. Entonces, los débiles, los perros débiles, decía, tienen que ver con el temperamento melancólico. Los fuertes los dividía en 2, no equilibrados, ¿sí? Los sanguíneos, y los equilibrados se dividían en 2, los impulsivos, que eran coléricos, y los lentos, que eran flemáticos. O sea que en la propuesta de Pavlov, ¿sí? Esto lo explica Pelechano en el año 2000, en uno de sus libros, encontramos también rasgos de la teoría de los humores de Hipócrates, de unos años. Pues ya Pavlov, ustedes saben, es de 1900 más o menos. Concepciones fisionómicas. Bien, leamos esta definición que lo describe muy bien qué es la fisionomía. La fisionómica es la técnica que permite conocer el carácter de una persona a partir de la observación de sus rasgos físicos. ¿Sí? Entonces tenemos un libro muy importante del siglo III a.C., que es la fisiognomía, o fisiognómica también, del pseudo Aristóteles. O sea, no se sabe el autor, se sabe que es un discípulo de Aristóteles. Lo que se sabe es que no fue Aristóteles quien lo escribió, por eso se dice el pseudo Aristóteles o el falso Aristóteles. ¿Sí? Pero que tenía principios aristotélicos, ¿no? Porque fíjense que para Aristóteles alma y cuerpo eran lo mismo, entonces compartían entre sí sus mutuas afecciones. Entonces lo que es el alma influye en el cuerpo y lo que es el cuerpo influye en el alma. ¿Sí? Bien, entonces empiezan a sacar ciertas fisionomías, por ejemplo en esta imagen, que si uno tiene cierto parecido con cierto animal, tiene características de ese animal.
¿no? Entonces ahí vemos un tipo con cara de oveja, con cara de toro, etcétera. ¿Habrá con cara de burro, digo yo? Debe haber. Este texto pseudo-aristotélico inaugura los tres principales métodos de interpretación fisionómica que permanecen en gran parte hasta el día de hoy, por lo menos en el acervo popular, ¿no? Uno, el método zoológico, la analogía entre la figura humana y las especies animales, ¿no? Este es lento como una tortuga. Los sujetos se dicen, por ejemplo, que tienen pinta de águila, por lo menos en la fisionómica de Aristóteles, del pseudo Aristóteles, ¿no? Esto es un individuo que es un líder, una persona que manda. La persona con pinta de oveja, entonces es un sujeto que tiene características así de sumisión, ¿no? De ser temeroso. En el caso de que tiene aspecto, digamos, de toro, que es un tipo fuerte, ¿no? Más o menos callado, etcétera. El método etnográfico, que compara la constitución corporal con distintas razas y que cada raza tenía su carácter correspondiente, ¿no? Entonces, en la ficcionómica de Aristóteles hay partes que dice así, las personas del tipo etíope son personas muy trabajadoras, pacientes, etcétera. Y otro, el método psicológico, que es deducir rasgos psíquicos a partir de ciertas características físicas observables, ¿no? Tiene unos ojos muy lindos, ¿no? Entonces tendrá el alma transparente, cosas por el estilo. Esta fisionómica, que hasta el día de hoy perdura en nuestra época, no digan que no, ustedes dirán, no, eso es de Aristóteles, 3 siglos antes de Cristo, hace 2500 años, 2300. Pero hasta el día de hoy ustedes vean las películas, siempre el bueno es lindo y el malo es medio feo, ¿no? Bien, veamos a Lavater. Lavater escribe un libro que se llama El arte de conocer a los hombres por su fisonomía, ¿no? Lo convirtió en una moda que se extiende por Europa, sobre todo a nivel de la gente aristocrática, ¿no? Y quedó como si fuera una ciencia, a pesar de que luego cayó en el descrédito. Y él decía que el rostro del hombre, ¿sí? Refleja las virtudes de esa alma. O sea que, en pocas palabras, el hombre bello es virtuoso, mientras que el hombre feo es amoral. Obviamente toda esta teoría tuvo muchos, digamos, críticas, ¿sí? Sobre todo los feos, podríamos decir. No, no les gustaban que les digan que son inmorales. Pero, obviamente, ¿no? Era una exageración de la fisionómica de Aristóteles llevado al extremo, porque también podríamos decir, bueno, si el alma influye en el cuerpo debería influir en el alma, ¿no es cierto? Y, bueno, y además de eso, en la práctica ustedes vemos, ¿no? Nosotros vemos de que hay gente que por ahí es muy bonita, pero que es muy mala. ¿Sí? Bien. Entonces, para Lavater, el ideal fisionómico por excelencia había de ser necesariamente el rostro de Cristo. No, porque el Señor era teólogo, era muy religioso, entonces llevaba todo hacia ese lado, al lado de la teología, ¿no? Entonces, el rostro de Cristo tenía que ser la prueba de la imperfectibilidad humana frente a Dios, ¿no? Obviamente tenía muchas incoherencias notables, sobre todo con la realidad, pero anticipa lo que va a ser una constante en la relación entre la fisionómica y sus variantes y el concepto del ideal físico que hasta el día de hoy permanece, como les digo, ¿no? Gall, un segundo Lavater, él no quería saber nada de que le digan que tenía algo que ver con Lavater, pero especuló con la posibilidad de que hubiera una relación directa entre ciertas anomalías que detectaba entre algunos enfermos mentales del manicomio de Viena, donde trabajaba, y el daño o malformación cerebral. Entonces él empezó a mapear el cerebro, ¿no? Y decía que ciertas protuberancias del cerebro tenían que ver con determinados órganos del cerebro y que el mayor desarrollo de un órgano se refleja en el tamaño, ¿sí? Lo cual implicaría capacidades innatas del individuo y su método era la palpación, ¿no? O sea, te agarraba la cabeza y te palpaba. De ahí llegó hasta el día de hoy la expresión no tener dos dedos de frente, ¿no? Que se indica que una persona que no tiene dos dedos de frente es una persona torpe y corta de entendimiento, ¿no? Que se encuentra en relación a esta teoría. De la teoría frenológica, de esta teoría, entonces salen a difundirse ideas un tanto extremistas, como que las cabezas grandes eran signos de inteligencia, ¿no? Entonces la cronometría empezó a justificar estereotipos racistas y misóginos. Entonces, claro, todo, de por sí ya la frenología era una truchada. O sea, no tenía nada de científico. Y de ahí empezaron a sacar, digamos, conceptos que derivaron en formas de discriminación,
¿no? Y de marginación también. Sabemos hoy, por ejemplo, que el cerebro de Einstein era un 15%, pesaba 15, o pesa 15% menos que un cerebro normal. El peligro que esto implica, decía Lichtenberg, es que entonces el ideal fisionómico iba a llevarnos, digamos, a una especie de eugenesia, ¿no? De que criar humanos como quien cría caballos. Y la eugenesia del siglo XX terminaría por darle la razón. Existieron ciertas leyes eugenésicas, por ejemplo, en Estados Unidos, a los violadores se los castraba, ¿no? Químicamente, para que no hereden, digamos, esas características. Con esa idea se hacía, no tanto como el castigo de la castración en sí, ¿no? O las posiciones nazis, digamos, ¿sí? O que hay por ahí todavía ciertos volados mentales que piensan que se puede crear una raza superior. De hecho, en algunos estudios yo leí algunos artículos que decían que cada vez los genes de la inteligencia se van perdiendo, ¿no? Y que van por ese lado, del lado de la eugenesia, esos conceptos. ¿No? Hasta cierto punto nos debe hacer pensar un poquito esta cuestión de la eugenesia, sí que en su momento lo hablaremos en clase porque es muy polémico, ¿no? Un tema que da la polémica. Con eso terminamos este tema, mucho más cortito que el anterior. El otro me emocioné, no sé, salió media hora. Pero bueno, esas son las preguntas y las mandan a ese mail, ¿no? Prontamente las preguntas se contestarán directamente en Google Classroom. Muy bien, nos vemos señores, hasta luego.